Bueno, amados Ajim, vamos a continuar con la clase del día de anoche, de inicio de este Shabbat. Así que, amados Ajim, prepárense. Estamos estudiando el Brit Hadashah, ¿verdad? Yo voy a leerles primero, o el tema, la clase es el Brit Hadashah. Recordemos que no tenemos que ver como se nos ha enseñado, que el Brit Hadashah, no es el Nuevo Testamento, ya, es solamente lo que a nosotros se nos obliga a estudiar. No, cuando hablamos de Brit Hadashah, son aquellos relatos escritos, historias, que nos traen una riqueza para enseñarnos en qué se basa la nueva alianza. ¿Sí? Vamos a ver. Por favor, me confirman en Facebook si se escucha bien, amados Ajim. Estamos teniendo ciertos... A ver, amados hermanos, ¿me ayudan, por favor? Sí, se está escuchando, amado. Sí se está escuchando. Bueno, sí se escucha bien. Muchas gracias, estimada Jodmar, y muchas gracias por estar atenta. Muy bien. Entonces, recuerden que... excelente, mejor. Sí se está escuchando, amado. Sí se está escuchando. Recuerden que estamos en vivo y en directo, así que todas estas cosas... Tengo la guía y cualquier cosita pues nos está informando. Muy bien. Recuerden, amados, que cuando nosotros estamos leyendo lo que se conocen como los evangelios o lo que se conocen como las cartas de Shaul, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mirar no como un libro. Recuerden, todos son libros, todos son cartas, todos son de una u otra manera. La Biblia lo estudiamos cuando estuvimos con el tema de la Biblia en las clases pasadas. Es una antología. ¿Qué es una antología? Son libros que componen un libro. Una antología son varios libros dentro de un solo libro. Pero cuando nosotros estudiamos el Brit Hadashah, debemos entender que se nos está revelando una riqueza que tiene un contexto y que va anclado no por sí solo, no como nos ha hecho la religión, que nos ha dividido la Biblia y le ha colocado una paginita allí que nos dice Nuevo Testamento. Y como lo hablamos anoche, nos enseñan solamente a estudiar esa parte, ¿verdad? No, cuando nosotros hablamos del Brit Hadashah, es todos los relatos de ese autor y consumador de nuestra fe, de cómo él vino a cumplir todas esas profecías y de cómo Shaul nos habla de una manera profunda acerca de la riqueza de esa nueva alianza consumada en la persona de nuestro Mesías Yahushua. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Dice el profeta Jeremías capítulo 3 verso 14 al 16, dice: vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara Yahweh. Aunque los he rechazado, los tomaré, uno por ciudad y dos por clan, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y sabiduría. Y cuando ustedes se multipliquen y sean fecundos en la tierra, en esos días, declara Yahweh, no hablarán más del arca de la alianza de Yahweh, ni vendrán más a la mente. No la mencionarán, ni la echarán de menos, ni harán otra. Ahí viene todo un contexto. Pero, ¿qué sucede? Aquí hay un llamado de nuestro Padre, un llamado de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hoy en día hay un despertar profético, restauración. Hemos estado hablando de la restauración prometida. Y ese despertar profético ha sido, nuestro Padre está preparando hombres y mujeres para que enseñen, adiestren al pueblo en el conocimiento y en la sabiduría del Todopoderoso. Ese es lo principal de la restauración, conocer al Eterno a través de la palabra, a través del escudriñar de la Escritura. El profeta Amos, que dijo: en aquellos tiempos el conocimiento de Yahweh abundará, se aumentará por toda la tierra. Hoy en día estamos, gracias a nuestro Padre, a través de su espíritu de santidad, no con sabiduría de hombres, sino con sabiduría de lo alto, estamos recibiendo esas perlas preciosas, la palabra de nuestro Padre, revelada, no en dogmas religiosos, sino a través de la escritura, la Torah Emet, la instrucción de verdad. Y antes, cuando teníamos ese velo bastante grueso, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Leíamos, pero no entendíamos. Mirábamos, pero no, tratábamos de ver, pero estábamos ciegos. Cuando una persona, el Eterno lo colocó en delante nuestro y nos explicó algo que nosotros no habíamos visto, fue ese ardor en el corazón,
esa emoción de ver algo que nosotros, a pesar de que estaba en nuestra frente allí, no lo habíamos entendido. ¿A quién le sucedió? ¿A quién le pasó? ¿Verdad? Yo creo que todos pasamos por eso. Creíamos que estábamos en lo correcto. Todas las religiones afirman estar en lo correcto. Por eso, paciencia, amado, cuando ustedes estén hablando con otros hermanos de otras religiones, paciencia, porque todo el mundo argumenta tener la verdad. ¿Qué nos hace a nosotros estar seguros de que tenemos la verdad? Amados aquí, nosotros no nos la sabemos todas. Y ahí es donde tenemos que tener la humildad suficiente para decir, estamos confiando en nuestro Padre que nos va a guiar día con día. Y si nos hemos equivocado, ¿qué hacemos? Corregimos, pero estudiamos la palabra, escudriñamos la escritura, buscamos entenderla primero en oración, pero estudiando también. ¿Para qué? Para poder alimentarnos correctamente y no caer en los errores de las religiones, ¿sí? Y eso es algo que nos ha guiado el Espíritu de Santidad, porque nuevamente se los digo, estamos viviendo tiempos proféticos, donde el Eterno levantará pastores para enseñar a adiestrar al pueblo en conocimiento, inteligencia y sabiduría de su palabra. Y esa es nuestra función. Nosotros no somos misioneros. Nosotros estamos buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa que no somos misioneros? Que nosotros primero no vamos de puerta a puerta de esa manera y tratando de imponerse, hacer proselitismo. No estamos buscando adeptos. No estamos buscando en las redes sociales cuántos likes nos están dando o cuántos seguidores tenemos en las redes sociales. Eso no lo hacemos nosotros. Aún si hay uno de ustedes, hermanos, allí viéndonos en este momento y usted siente que su corazón arde por la palabra que se está abriendo delante de ustedes, entonces estamos cumpliendo con ese objetivo. Así sea uno. A veces nosotros solamente servimos de zapatos para que otros hermanos caminen y lleven esa buena nueva de una manera veraz. Y esa es nuestra función. No mostrarnos ni tratar de sobresalir, sino llevar la palabra con humildad. Y si hay un hermano o una hermana, capacitarlos también para que salgan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando encontramos a una persona, no queremos obligarlos a que nos crean. Porque ¿quién es el que transforma los corazones? ¿Nosotros? No. El Espíritu de Santidad de nuestro Padre. Y eso es lo que el Todopoderoso ha permitido que nosotros tengamos en esta nueva alianza. Algo que no estaba en la antigua alianza. ¿Qué dijo nuestro Mesías? No los voy a dejar huérfanos. Entonces, nosotros estamos buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo sabemos eso? No lo sabemos. Por eso hablamos, pero no andamos discutiendo ni, discúlpenme la expresión, ni peleando con las personas. Y anoche estuvimos hablando de algo que se llama apología. ¿Qué significa apología? ¿Qué es ser apologético? No me contesten todos los hermanos aquí. Vamos entonces a darle el pase. No lo digas, Moshiach. Vamos a darle el pase aquí entonces a los hermanos de Facebook que están en este momento. ¿Qué significa, amados aquí, la palabra apología? ¿Qué significa esa palabra que estuvimos conversando anoche? Defendernos, ¿verdad que sí? La palabra apología es defender. Y estuvimos viendo la palabra, primera de Kefa, primera de Pedro, ya Moshiach, si me lo lee, por favor. Primera de Pedro 3:13 al 15. Acá lo tenemos una vez, mira, si te gusta de una vez, aquí lo tengo escrito, ya preparado. Primera de Pedro 3:13 al 15. Dice así: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Elohim va a recompensar. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Yahushua como el amo de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Si no, santificad a Elohim, el amo de nuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes.
Amén, amén. Muchas gracias, Mia. Bueno, esta es una de la traducción de la Reina Valera y por eso cambiamos el nombre, pero en la Reina Valera dice adoren a Yahoshua. Ya sabemos todas las implicaciones que tienen las traducciones bíblicas cuando intentan implantar y mantener y perpetuar lo que es adorar al Mesías como si fuese el Padre. Obviamente eso es otro tema, pero sí hago la salvedad allí. Recuerden, la apología es defender la palabra. Pero defenderla ¿cómo? Con justicia, con mansedumbre, con reverencia. ¿Sí? Eso lo estuvimos hablando en la clase anterior. Con la vida, sí, pero también con amor, con respeto, reverencia y siempre presentando una defensa apropiada, argumentos básicos, argumentos sólidos, fundamentales de nuestra fe. Estuvimos también hablando que incluso dijimos que ser apologético no es pelearse, sino usar los argumentos necesarios para que aquellos que tienen dudas puedan ser llevados a los pies de nuestro Redentor Yahoshua, ¿verdad? Eso lo estuvimos hablando también el día de anoche, perdón, al inicio del Shabbat. Entonces, también estuvimos haciendo ciertas preguntas. ¿Qué responderíamos si nos argumentaran que la Biblia no tiene validez? Porque no tenemos ya los documentos originales, sino solamente copias de las copias. Si la Biblia fue inspirada por Elohim, ¿cómo sabemos que también lo fueron las copias? ¿Y quién nos garantiza que no hubo errores en el copiado? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Elohim y no otros libros religiosos? Porque en clases pasadas estuvimos hablando también de que hay libros que son apócrifos, que son falsos, ¿sí? Estuvimos hablando de libros pseudoepígrafos, que hubo personas que los escribieron, se hicieron pasar por diferentes personajes bíblicos que ya habían fallecido y los sacaron a la luz. Y hoy en día estuvimos hablando de que hay personas que se han formado incluso líneas de pensamiento dentro de las raíces hebreas, dentro incluso del cristianismo. Tenemos varias religiones como los mormones, ¿sí? Tenemos otras religiones que tienen otro tipo de libros, pero son más modernos. Pero en la antigüedad sucedieron que hubo muchos libros. Cuando estuvimos hablando de canon bíblico, hablamos de lo que es el canon de la Biblia católica. ¿Por qué la Biblia católica tiene otros libros que no lo tiene lo que son las versiones protestantes y que aún no los tiene nuestro Tanaj hebreo? ¿Sí? Estuvimos hablando de todo ello y por qué, cuáles son las razones. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos defendiendo la escritura, porque entonces, ¿cuáles son nuestros argumentos para decir que estos libros no son bíblicos? Entonces, anoche estuvimos preguntando, ¿cuántos libros tiene el Brit Hadashah, el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? 27 libros, excelente. Estuvimos hablando de cierta cuestión mística, supersticiosa, de todo ello estuvimos hablando que incluso está impregnado en el pensamiento cristiano, en el pensamiento de la tradición cristiana, ¿sí? Estuvimos hablando de ciertas cositas como no pases por debajo de una escalera, no pases delante, que un gato negro no pase delante de nosotros, ¿sí? Que son cosas, que superstición incluso que proviene de nuestros hermanos judíos. Cosita que estamos retomando en cuenta tomando en cuenta para hacer la salvedad de ciertas cosas que hemos vivido o aprendido de la religión, que debemos ir entendiendo de dónde salen y por qué no podemos seguir perpetuando ese tipo de errores. Ok. Estuvimos hablando que la Biblia, o el Brit Hadashah, se componen de tres partes, lo que son libros históricos, que son los evangelios y el libro de los hechos. Estuvimos hablando de libros didácticos, que son las epístolas, desde Romanos hasta Judá, y el libro profético, que es Revelaciones, también conocido como Apocalipsis. Entonces, también hablamos de algo muy importante. Vamos a comenzar esta tarde, porque yo creo que hablar del Brit Hadashah nos va a llevar un poquito más de 2 clases. ¿Sí? Hay una abundancia de información que debemos manejar para realmente tener un poquito más de madurez y de certeza de qué es lo que estamos llevando por obra. Porque cuando nos pregunten acerca de la esperanza de nuestra fe, no podemos hacer como los religiosos. Debemos tener firmeza en lo que estamos hablando.
Cuando nosotros tenemos firmeza, estamos seguros de lo que estamos predicando, estamos seguros de lo que estamos enseñando, porque estamos hablando de la verdad, porque nos basamos en las evidencias bíblicas, ¿qué sucede? Tenemos libertad. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quién es libre acá? Amén. Amén. 2 o 3 dijeron que son libres, mis amados. Vamos, esperemos que todos los demás también. ¿Quiénes son libres? Amén. Amén. Allá en casita, ¿quiénes son libres? Yo sé que ustedes también dijeron amén, amados Sajín. Así que es muy importante que nosotros nos preparemos. Es verdad, todos los días debemos orar. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Si podemos meditar continuamente, diariamente en las Escrituras, debemos hacerlo. Pero es necesario que mañana, tarde y noche estemos orando. Los que no pueden en la tarde, muy bien. Pero en la mañana y en la tarde y en la noche debemos reunirnos con nuestro Padre. En Shabbat, ni se diga. Mañana, a mediodía, más tardecito, en la tarde, en la noche, porque es necesario. Es un día en el cual le dedicamos a nuestro Padre. Y es necesario estar conectados siempre para con Él. Y antes de tomar cualquier decisión, consultarle a Él. Dice la Escritura, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero ¿quién es nuestro consejero principal? Mi aj, el ajot, el hermano, el amigo, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa. No, mi consejero principal debe ser Adonai Yahweh Sebaot. Y después si voy consulto con mi esposa, ¿sí? Que donde manda capitán no manda marinero, dicen por allí. Pero disculpen el chiste, ¿no? Pero hay otro chiste por allí que dice que el hombre casado no puede luchar por la justicia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? También consultamos con nuestras esposas. Los esposos y las esposas consultan con sus esposos. Y también después consultamos con los hermanos. Todo tiene un orden y debemos ser ordenados en cómo nosotros tomamos nuestras decisiones. Incluso cuando, y sobre todo cuando vivimos con parejas creyentes, eso es más sabroso todavía. ¿Por qué? Porque entonces, mi amor, sabes que está pasando esto. Tengo esta palabra. ¿Qué opinas tú? Quiero escuchar tu opinión. Y eso ayuda a enriquecer la unión. Todo tiene que ser una conexión para con nuestro Padre, primeramente a través de la unión matrimonial en la familia y después congregacional. Todo tiene un nivel de jerarquía, un nivel, un orden. De esa manera, porque Elohim no es un Elohim de confusión, es un Elohim de orden, no es un Elohim de desorden ni de alboroto. Nosotros nos gozamos, sí, pero siempre debemos retornar al orden y menos debe haber alboroto. Todo se hace con orden, aún el gozo, aún la alegría, aún todo se tiene que mostrar bonito, ordenado, con gozo, con alegría. Muy bien, amados Sajín. Entonces, estuvimos hablando de todas estas connotaciones, pero quiero que tengamos un panorama mucho más amplio. Anoche estuvimos hablando y comenzamos a tocar algo muy importante. ¿Qué fue lo primero que se escribieron? ¿Los evangelios o las cartas de Shaul? Anoche estuvimos hablando de que las cartas de Shaul fue lo primero que se escribió. Si nosotros, y voy a leerle por acá una anotación que hice para dictársela tal cual como lo redacté. Dice, recordemos algo muy importante. Las cartas del Shaliach, del apóstol Pablo, fueron escritas antes que los evangelios. Si fuésemos a hacer un nuevo pacto, o mal llamado Nuevo Testamento cronológico, lo primero que habría que colocar serían las cartas de Shaul. Desde el 51 al 66 tenemos Gálatas, Romano, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tito, Hebreo, Filipense, Primera de Timoteo, y lo que se supone que fue su última carta escrita en el año 66, la cual fue Segunda de Timoteo. Y con respecto a los evangelios, la mayoría de los expertos consideran que estos 4 evangelios fueron escritos entre los años 65 y 100 después de Mashiach, aunque otros expertos proponen fechas más tempranas. Es decir, que lo último que se escribieron fueron los evangelios. Y cuando entendemos esto, descubrimos un mar de posibilidades, porque si el enviado Shaul escribió primero que los evangelios, ¿a quién les escribió el apóstol Pablo y sobre qué tema? ¿Qué quiero decir con esto?
en cualquier carta escrita por nuestro hermano Pablo, ¿qué podemos aprender de la vida de Mashiach Yahushua? Les voy a hacer la pregunta a ustedes. Podemos, en las cartas de Shaul, no en los evangelios, en la carta de Shaul, podemos saber algo de la infancia de nuestro Mesías, de su niñez. Encontramos en las cartas de Shaul información acerca de la niñez de nuestro Mesías. ¿Verdad que no? Nada. ¿Podemos saber algo de sus debates escriturales con otros maestros o rabinos de sus días? ¿Conseguimos esa información en las cartas de Shaul? No, nada de eso. ¿Podemos saber algo de su historia familiar? Tampoco. La respuesta es cero. En las cartas de Pablo no conseguimos ninguna de esa información. Nada de sus cartas encontramos este tipo de información. No podemos aprender ni conocer nada de esto en las cartas de Shaul. Y no recibimos ningún tipo de información de Yahushua. Pero, ¿cómo conocían a Yahushua esta gente a la cual les escribía Shaul? ¿Cómo era que Pablo les estaba hablando de un Yahushua si ellos no habían leído los evangelios? Porque recuerden, les coloco todo en perspectiva. En la clase de interpretación bíblica estuvimos hablando de un tema, de los niveles de interpretación, y estuvimos hablando del nivel Tzod, en el sistema de interpretación Pardés, que es el nivel más profundo. Es lo que está allí, profético, profundo, el espíritu de la Torá, que está al nivel de arriba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El nivel no, primer nivel, ¿cuál es? Pesha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. ¿Qué es que así como nosotros leemos, entendemos? Ese es el nivel más básico de interpretación. El literal. Lo que estamos leyendo, lo entendemos así. Allí es donde la mayoría de los religiosos se quedan. ¿Sí? Después viene el siguiente nivel de interpretación bíblica. ¿Cuál es? Remés. ¿Qué significa remés? Insinuación. Que ya estamos sacándole cierta interpretación a esa palabra, que incluso la traspolamos a nuestra vida y le podemos anexar a otras herramientas, como el contexto, el texto literal, el texto histórico, y podemos entenderlo de mejor manera. Y como lo vivimos o como lo vemos que está allí vivo, lo aplicamos para nuestra vida. Después tenemos el siguiente nivel de interpretación. ¿Cuál es? Drash. ¿Qué es Drash? Interpretación. Interpretación, de donde viene Midrash. ¿Y qué es la interpretación? Es cuando ya nosotros empezamos a meternos un poco más en esa profundidad de la escritura. Pero ya cuando nosotros interpretamos a nivel Sod, perdón, ya tenemos una perspectiva mayor de la palabra. Ya hay algo que se abre. Ya allí es donde los grandes estudiosos de la palabra, como Shaul, podían ver a través del Espíritu de Santidad lo que no se puede palpar en la primera capa de la escritura. Imaginen que cada hoja de la palabra tiene 4 capas y la primera es lo que a simple vista vemos, pero que la última capa, la más profunda, es la que nosotros debemos alcanzar. Por eso es que le dice Shaul a Timoteo que no hagas como aquellos que se la pasan años estudiando la escritura sin llegar a conocer las verdades profundas de la palabra. Y eso se disciernen, como lo dijimos, espiritualmente, porque la Torá es para carnales o para quién? Para espirituales. Por eso un carnal no dice, no, la ley está abolida. La ley, ojo, no le faltamos los respetos. Sabemos con quién estamos tratando. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que empezamos nosotros a determinar con quién estamos hablando, porque no han llegado a conocer esas profundidades de la palabra, no han llegado a ver esa riqueza allí escondida en las escrituras. Entonces, nosotros cuando vemos que Shaul en sus cartas no habla del Mesías en su niñez, no habla de los debates, de los milagros que él hizo de esa manera, no habla de la forma en la que él predicaba, ¿cómo era que entonces los de Roma
Es más, en el capítulo 7, si mal no recuerdo, en el primer verso, le dice a los romanos, ustedes que conocen la Torá, ustedes saben que una mujer cuando está sujeta, cuando se divorcia, cuando está casada, puede quedar desligada de su marido solamente por la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así, y incluso después, tomando ese ejemplo, ¿qué hace Shaul? Dice, porque el Mesías se volvió Yetzer Hará, es decir, se convirtió en pecado. Y al momento de él morir, muere el pecado que teníamos nosotros en él. Y al momento de él resucitar, es como, no es para que la esposa se case con otro. No, él resucitó por el poder del Padre y ahora él, vindicado y resucitado, ¿qué hace? Nos toma a nosotros, pero él se hizo Yetzer Hará. Ahí Shaul está hablando de una profundidad que esperemos más adelante abordar con un poquito más de paciencia el tema, pero es una riqueza que está allí. Shaul está abordando temas profundos de las escrituras, es decir, está hablando con conocedores de la Torá. No estaba hablando con gente que desconocía la Torá y que desconocía la vida de Yahushua. ¿Cómo entonces es que Shaul habla de estas profundidades, de la resurrección? Imagínense ustedes la resurrección. Les habló a los de Corinto acerca del tema de la resurrección. ¿Cómo entonces es que toda esta gente vino a conocer a Yahushua? Si ya cuando Shaul les estaba hablando, pareciera que estuviese hablando con gente que vivió, comió y durmió con nuestro Mesías. ¿Cómo se logró esta información? ¿Cómo lograron ellos aprender? De la manera en que cada niño aprende a hablar. Cuando se le enseña oralmente. Cuando se transmite la información. ¿Nosotros nacimos aprendiendo a leer? No, ¿verdad que no? Primero empezamos hablando. Y después nos enseñaron a leer. ¿Qué sucede? Todas estas personas conocieron a Mashiach de forma oral. Y es muy importante que nosotros entendamos que a través de la tradición oral es que se ha perpetuado la riqueza escritural. Los pactos comenzaron de forma escrita o de forma oral. De forma oral. Y después se escribieron. Después se transmitieron, se pasaron por escrito para tener esa información de cómo sucedieron los hechos. Pero primero se hizo oralmente. Entonces, toda esta riqueza tiene que tener algo muy importante, nos da un indicio muy importante para nuestras vidas. ¿Cuál es ese indicio? Que la tradición oral, no estoy hablando de Talmud, no estoy hablando de judaísmo, no estoy hablando de este tipo de cosas, sino la tradición oral de cómo se transmitió la vida de nuestro Mesías es muy importante. Pero es muy importante que nosotros la transmitamos de una manera apropiada. Porque ¿qué es lo que sucede? Hoy en día tenemos a muchas personas que están debatiendo, que incluso desacreditan la escritura, y anoche estuvimos conversando acerca de muchas personas que están abandonando el camino de Mashiach porque se están dejando confundir. Y eso hay que tener mucho cuidado. Incluso cristianos evangélicos, que sabemos que son a veces muy cerrados en la forma de ver la escritura, lamentablemente, ¿qué sucede? También se están dejando llevar por ciertas prácticas y por ciertas creencias. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos de la fe, no se están preparando adecuadamente. ¿Y qué sucede con ello? Lamentablemente, realmente no están conociendo quién es el Mesías. Y enos aquí, amados Ajim, que estamos buscando conocer más profundamente primero a nuestro Padre y después a nuestro Mesías. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través del Espíritu de Santidad? Claro que sí. Pero el Espíritu de Santidad nos va a llevar a toda verdad. Y no pensemos que allá sentaditos en la cama o en el mueble se nos va a llegar todo el conocimiento y listo. No, debemos escudriñar la palabra. Debemos escuchar y también debemos aprender. Y para eso nuestro Padre, a través de Mashiach, ha estipulado autoridades, maestros, evangelistas, predicadores, ¿sí? Shaliachim, profetas, para capacitar, educar el cuerpo del Mesías. Pero ahora,
Vamos a ver, tenemos la versión israelita nazarena y en la versión israelita nazarena tenemos cada libro, cada carta, tiene allí la fecha supuesta de la escritura. Es más, acá yo lo organicé rápidamente. Lo organicé por acá acerca de lo que es el Brit Hadashah. Y si nosotros organizamos, recuerden, hay varias formas o hay varios expertos que nos dicen o nos hablan de ciertas épocas en las cuales fueron escritos los evangelios, la carta de Pablo, el libro de los Hechos. Por ejemplo, si organizamos el mal llamado Nuevo Testamento de una forma cronológica, lo primero que se escribió según la versión israelita nazarena fue la carta a los Gálatas en el año 49. ¿Sí? Después Jacob en el año 49 también. La carta de Santiago, muchas gracias. Después en el año 51, primera de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses, en el año 56, primera carta de los Corintios, después en el año 57, la segunda de Corintios, en el año 58, la carta a los Romanos, en el año 55 al 65, es decir, entre ese tiempo fue que se escribe el primer evangelio, según la información de la versión israelita nazarena. Por eso es muy importante que entendamos que si tenemos, vamos a suponer, vamos a colocarlo por la mitad, en el año 60, la carta, el evangelio de Marcos. Nuestro Mesías muere en el año 30 al 33. Del 30 al 33 al 60, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años aproximados son? 27 años. Aproximadamente 27 años es que se escribe una historia de nuestro Mesías para recalcar la historia, los eventos, los milagros, su función, su misión. Todo eso se transmitió de forma que, escrita o oral, hasta ese punto de forma oral. Y allí es donde yo quiero que nos enfoquemos un poco en esta tarde. Porque ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos nosotros si queremos relatar una semana de su vida, de nuestra vida hace 27 años? Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que posiblemente tengan, así como yo, menos de 27 años. Está bien, un poquito más, ¿no? No me mire así a Moshiach, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar? Vamos a suponer, les voy a colocar el ejemplo. Traten de relatar medio año de su vida, de hace 25 años. Historia tras historia, anécdota tras anécdota. ¿Cómo hacer, o por lo mínimo hacer un resumen de lo que sucedió hace 25 años en su vida? Ustedes son los autores principales de hace 25 años. Ustedes. Ahora, ¿cómo hacemos para analizar la información contenida en los evangelios? Porque ¿qué sucede, mis amados ajín? ¿Dónde los quiero llevar? Ustedes van a ser probados en eso. Cada uno de los hermanos y hermanas, ustedes en algún momento de su vida, como le ha pasado a su servidor, también le va a tocar defender la veracidad de los evangelios, la veracidad de la escritura. ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados para decir, no, esto es verdad? Ok, pero imagínense el libro de Marcos, que se escribió aproximadamente 27 años, según el cálculo que vamos a colocarle 20 años. Ahora imagínense el libro de Yohanan, de Juan, que según la versión israelita nazarena, se escribió ¿en qué año? En el 90 de nuestra era. ¿Cuántos años después de la ascensión de nuestro Mesías? 60 años aproximadamente después de que nuestro Mesías se entronizado a la diestra del Padre. 60 años después es que tenemos un evangelio que relata y redacta anécdotas que no los tienen los otros 3 evangelios. ¿Cómo nos presentamos delante de personas ateas que son estudiosos para desacreditar la veracidad de las escrituras y decir, ¿cómo defiendes tú un libro que se escribió aproximadamente 60 años después y que tiene otras cosas que jamás se encontraron en los otros evangelios?
Vamos, les sigo relatando. Efesios en el año 61, Filipenses en el año 61, Colosenses, Filemón también en el año 61, primera carta de Kefa en el año 63. El libro de los Hechos se escribe del 63 al 70. Obviamente el libro de los Hechos ya está relatando historia que posiblemente esté, porque incluso el escritor estuvo allí con ellos. ¿Sí? En el año 64, primera de Timoteo, 64 también la carta de Tito. Vamos con el siguiente evangelio. Se escribió entre el 60 al 65. ¿Cuántos años después de nuestro Mesías? Vamos a colocarle 62. En el año 62. Mucho más de 30 años después de nuestro Mesías. La segunda carta de Kefa en el 67. A ver, el libro de Revelaciones. No tengo por acá la fecha de Lucas. Creo que no la tengo acá. No la copié. Pero aquí tenemos la versión de Letra Nazarena. Ahora cualquier cosita la leemos. Las cartas de Yohanan en el año entre el 85 al 90. Y por último ya el Evangelio en el año 90 de Yohanan. Y después el de Revelaciones en el año 95. Todo esto, amados Ajín, en un periodo aproximado de 60, 70 años. Amados, antes de que los escritos nazarenos, el Brit Hadashah, fuera llamado o mal llamado Nuevo Testamento, los escritores de la segunda parte del segundo siglo lo llamaban el Evangelio y los escritos apostólicos. De esa manera era que lo llamaban. No lo llamaban Nuevo Testamento. Muy importante que sepamos esa anécdota también. Los llamaban los Evangelios y los escritos apostólicos. O incluso, o simplemente lo llamaban los Evangelios y el apóstol, o el Evangelio y el apóstol. De esa manera lo que lo estaban llamando. Es una anécdota también para que ustedes lo tengan. Entonces, el Brit Hadashah se tardó todo este tiempo para poder darle forma. Se tardó todo este tiempo para poder tener, incluso no se llegó a tener ese orden. Ese orden no lo tuvimos. No se llegó a tener de esa manera, sino siglos posteriores. Fue que se llegó a organizar lo que se conoce como el Brit Hadashah. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que hoy en día, como tenemos una abundancia de conocimiento, también tenemos muchas personas que por no saber cómo abordar ese conocimiento, se están yendo por ciertas tangentes. Muchos se están volviendo a ciertos rudimentos de doctrinas y otros se están alejando incluso de la verdad bíblica. ¿Todo por qué? Por no tener maestros y líderes competentes. Primero, con autoridad de las Escrituras. Y segundo, con la autoridad del Espíritu. Y eso es muy importante, que nosotros nos preparemos, que busquemos cada día la santidad, que busquemos cada día que formarnos bien, en una vida en santidad, ecuánime, capacitados para toda buena obra, como lo dice la palabra. Muy bien, amados aquí, vamos a seguir porque yo sé que hoy no nos va a dar el tiempo quizás ni de abordar las primeras hojas de lo que tengo por acá que quería compartir con ustedes el día de hoy, pero vamos a seguir compartiendo, a ver hasta un poquito más para después seguir exaltando a nuestro Padre, orando a nuestro Padre y agradeciéndole a nuestro Padre por este servicio de Shabbat que nos permite reunirnos. ¿Quién está contento? Amén. Amén. Amados, aquí algunos se están despertando. Espero que allá en casita también. Aleluya. 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 Bendito sea nuestro Padre. Vamos a regalar un aplauso a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno. Entonces, amados, vamos a hablar un poco de los evangelios para entenderlos primero, porque recuerden que son los que nos transmiten ¿qué? La información acerca de Mashiach, la información acerca de quién es Él. ¿Ustedes sabían que hay un libro, un evangelio de Tomás? Que es apócrifo. ¿Ustedes sabían que hay otros evangelios? ¿Ustedes sabían que hay otras cartas? Bernabé, de Clemente, otras cartas que se inventaron o se escribieron mucho después. ¿Para qué? ¿De cuál? Magdalena. Otras cosas que se inventaron posteriormente.
Y ojo, mis queridos hermanos, les hago la advertencia. Toda esta información, muchos maestros ahora en las raíces hebreas las están leyendo y le están enseñando esto, como verás. No significa que no lo puedan leer, pueden compartir algunos pasajes. Incluso nosotros, yo la otra vez dimos una enseñanza acerca de lo que fue historia y tradiciones en los tiempos de nuestro Mesías, a la cual les invito a que ustedes la puedan estudiar, lo puedan escuchar, acerca de los debates que se formularon, de cómo los judíos eran perseguidos y de cómo el antisemitismo, creo que fue el antisemitismo en la iglesia. Les invito a que vean esas dos enseñanzas, cómo incluso se inventaron otras cartas y otros evangelios para propagar el antisemitismo en lo que ya se está formando como cristianismo y para perseguir a los judíos y para desechar la Torá. Les invito a que vean esas enseñanzas, se llama el antisemitismo de la iglesia, y que incluso ustedes tengan herramientas históricas para enseñarle a ese amigo, a ese hermano cristiano, de que su fe, lamentablemente, está bajo maldición. Suena duro, suena feo decirlo, pero lamentablemente es la verdad. En el cristianismo se mueve una maldición impuesta por la Torá. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan y lo hablamos directamente. Por eso les invito a que ustedes vean esas dos enseñanzas que están en nuestro canal de YouTube. Se llama el antisemitismo de la iglesia. Allí ustedes van al final, quizás van a entender de qué maldición se está hablando allí. Y sobre todo cuando se dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Toda persona que enseñe ignorantemente, honestamente, pero ignorantemente, que la ley ha sido abolida, cuidado, corre un riesgo muy, muy terrible. Por eso urge de una u otra manera que aprendamos, que vivamos y que no nos callemos. Con amor, con respeto, siendo apologéticos, pero con amor y reverencia. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta allí? Entonces, le voy a leer un comentario de un traductor bíblico llamado J.B. Phillips. ¿Sí? Él comparó los libros del Brit Hadashah y dice, voy a leerle este fragmento. Dice, con los escritos que fueron excluidos del pacto, del nuevo pacto, por los antiguos creyentes, no pudo menos que admirar su sabiduría, afirmó. Probablemente la mayor parte de la gente no ha tenido la oportunidad de leer los evangelios y las epístolas apócrifas. Escuche muy bien, ¿qué significa apócrifo? Que es algo que es falso, sin sustento, sin fundamento, sin ninguna base veraz. Apócrifo, cuando ustedes escuchen la palabra apócrifa, significa que es algo que es falso. Por eso hay libros que son apócrifos. Exacto, que son inventos del mismo hombre. Pero ya vamos a ver esas evidencias que nos dan, porque hace rato hablamos de ciertas preguntas. ¿Qué nos hace creer que la Biblia es algo inspirado, que es algo veraz? ¿Cómo defendemos nuestra fe? ¿Cómo tapamos la boca con respeto, con reverencia, pero aquellos que nos dicen que la Biblia es un libro de mitos, de leyendas, de cosas inventadas? ¿Cómo hacemos nosotros para defender eso? Entonces, o los gnósticos, correcto, que es exacto. Vamos a hablar un poco también de esa tendencia gnóstica, ¿sí? Que se incluyó y que no es nada nuevo. Y que, cuidado, amados ajín, no se me vayan a escandalizar, que hay cierta línea de la corriente del Evangelio de Juan que se formuló para apoyar varias ideas gnósticas que ya se estaban creando en la congregación primitiva, la coma juanina. Ahí siempre los estudiosos hablan de lo que se conoce como la coma juanina. Vamos a estar hablando de eso posteriormente, así que no comamos ansias, pero prestemos un poquito de atención acá. Sigo leyendo lo que dice este traductor bíblico J.B. Phillips, que dice, probablemente la mayor parte de la gente no ha tenido la oportunidad de leer los evangelios y las epístolas apócrifas, como lo han hecho los estudiosos. Solo puedo decir que en tales escritos respiramos una atmósfera de magia y de fantasía, de mito y de fábula. En toda la tarea de traducir el Brit Hadashah, no importa cuán grande fuera el desafío, nunca llegué a sentir que se me arrastraba a un mundo hechizado, embrujado y sometido a poderes mágicos, tales como abundan en los libros rechazados por el Brit Hadashah.
Fue ese sentimiento de fe y confianza lo que me llevó a la convicción difícil de expresar con palabras que estamos frente a lo genuino y auténtico. Mira lo que está diciendo este autor, que cuando él, porque para los estudiosos, y allí es donde nosotros debemos estar preparados, mis amados, porque ¿qué sucede? En este mundo de información, porque para allá es mi deber, es mi tarea, así como la de la Moshiach, quizás nosotros como líderes y representantes de esta congregación, Yeshua Metzuday, así como los demás líderes de esta congregación, es nuestro deber prepararlos a ustedes, no solamente en el conocimiento bíblico, sino también de que ustedes, cada uno de nosotros, tengamos la capacidad de entender todo lo que se mueve en el mundo, todo lo que la gente saca, sin necesidad de aceptar esas ideas. ¿Sí? De pararnos en sus zapatos, pero decir, no, te entiendo, verifico lo que me estás diciendo, pero no te puedo aceptar eso. Así como cuando llegan a decirnos, es que Jesús es Dios. ¿Qué le puedo? Yo te entiendo lo que me estás tratando de decir, ¿verdad que sí? Te entiendo porque venimos de allí, pero no te aceptamos eso. No creemos eso. ¿Por qué? Por esto y por esto. A muchos amigos que adoran las imágenes, le decimos, te entendemos esto, te entendemos lo otro, pero no te lo aceptamos. ¿Por qué? Por esto y por esto. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos nosotros para defender esa verdad escritural con todo este conocimiento pseudoepígrafo y apócrifo que muchos están tomando como veraces? Porque lo están abordando de la manera incorrecta. Amados, en el siglo II se escribió una serie de libros llamados los Evangelios de la Infancia. Recuerden, después del Evangelio de Juan en el año 90 y después del libro de Revelaciones en el año 95, se empezaron a escribir otros evangelios, como los Evangelios de la Infancia. Los 4 evangelios canónicos, es decir, según la regla, los que hoy en día tenemos, no nos dan detalle de las primeras 3 décadas de nuestro Mesías. ¿O sí? ¿Quién sabía qué estaba haciendo nuestro Mesías a los 15 años? ¿A los 12? Yo sí sé lo que estaba haciendo a los 12 hasta cierto. Ah, muy bien, excelente. ¿Qué estaba haciendo a los 12? A una anécdota allí rapidita. Estaba enseñándole a los maestros de Torá y los estaba dejando con la boca abierta. ¿Verdad? ¿De dónde sale esta sabiduría? Todos estaban perplejos. ¿Sí? A los 12 años, en su bar mitzvah, todos estaban perplejos de la sabiduría que tenía el niño Yahoshua. De enseñarle a los maestros de Torah. Y yo me imagino esas preguntas que le hacían y con la respuesta que él le salía, posiblemente para dejar con la boca abierta, y me disculpan la expresión, a un maestro de Torah, tenía que haber sido una respuesta bastante profunda. ¿Qué estábamos nosotros haciendo a los 12 años? Quizás estábamos jugando todavía carrito o corriendo por allí detrás de una pelota, ¿verdad? El niño Yahoshua también lo hacía. Claro que sí, era un niño. Pero era un niño con una revelación, el hijo de Elohim, el Mesías. Una cercanía con nuestro Padre que por conocer al Padre fue capaz de someter su vida hasta la muerte. Y es lo que también se nos demanda, conocer a nuestro Padre, vivir cerca de nuestro Padre, sentir cerca a nuestro Padre, que seamos capaces de dar la vida por Él, por lo que nos pide. Entonces, mis amados, en el siglo II se escribieron los conocidos evangelios de la infancia, ¿sí? Estos evangelios de la infancia se propusieron llenar el vacío de información de esas 3 décadas de nuestro Mesías. El llamado Evangelio de Tomás supuestamente contiene un registro de la infancia de Yahoshua. El niño Yahoshua, mientras juega, aparece cuando creando del barro pajaritos y dándole vida y haciendo caer muerto a un chico que vino corriendo y se estrelló sobre su hombro. ¿Sí? También relata a Yahoshua como el aprendiz de un carpintero y se le presenta estirando las vigas como si fuesen de goma
las vigas de madera como si fuesen de goma, ¿sí? Para que alcanzaran la medida que se necesitaba y ejerciendo toda una serie de poderes mágicos totalmente inútiles. Esto lo relata este evangelio falso de Tomás. Amados, aunque ustedes no lo crean, esto lo estamos confrontando hoy en día entre los hermanos. No estoy hablando de los de afuera, entre los hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando a ustedes se les acerca y les dicen con toda la sabiduría del mundo, ¿qué sucede si él es el verdadero Mesías? Si Yahoshua es el Mesías. Yo sé que muchos hermanos, yo le he hecho esta pregunta y siempre lo he dejado en el aire porque no le he dado la respuesta. Si él es el verdadero Mesías, está dispuesto en la Torá y los profetas que cuando venga el Mesías va a acabar con la idolatría. ¿Hay idolatría hoy día en el mundo todavía? Nos hacen la pregunta. Y uno le dice, sí, todavía hay idolatría. Y entonces ellos vuelven a preguntar, entonces, ¿cómo puedes decir que él es el Mesías? Pero ya va, antes de que tú me respondas, nos vuelven otra vez a decir, está previsto en la Torá y los profetas que cuando venga el Mesías se va a acabar la muerte, como dice el profeta Isaías, que un niño va a ser de 100 años, que vamos a hacer como la edad de los árboles, que no va a haber muerte. ¿Hay muerte hoy en día? Nos hacen la pregunta. Nosotros decimos, sí, los cementerios están llenos y más, lamentablemente, con esta pandemia, se aumentaron más las muertes. Y nos vuelven a preguntar, ¿cómo es entonces que él es el Mesías? Y nos hacen otra pregunta. Está previsto que cuando venga el Mesías se van a acabar las guerras. Ya no va a haber las guerras, como dice el profeta. Dice que las armas de guerra las convertirán en asadones, en herramientas agrícolas, y que cada uno morará en paz debajo de su vid, debajo de su higuera, y recogerán los frutos de su trabajo. Pero que no va a haber guerra, que no va a haber ese instinto de muerte, que un niño meterá la mano en la cueva de la vid y que no le va a morder, que el león apacentará con el cordero, comiendo paja como los bueyes. Sucede, nos vuelven otra vez a preguntar, ¿eso está sucediendo hoy en día? ¿Y cuál es nuestra respuesta? No, claro que no. Entonces, ¿cómo puedes creer que Yahoshua o Yeshua o Jesús, como ellos cuando nos hacen las preguntas nos dicen, ¿cómo puede creer que él es el Mesías? ¿Cómo nosotros defendemos eso? ¿Estamos preparados para defender eso? ¿Para defender esas preguntas? Porque, amados hermanos, están suscitándose muchos casos en los cuales aún en las raíces hebreas los que ya han negado al Mesías, a Yahoshua como el Mesías, e incluso judíos misioneros, porque los están preparando para combatir al creciente profetizado retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora los judíos, líneas de judíos están siendo preparados ¿para qué? Para confrontar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y porque nosotros estamos obviamente entrando a través de Yahoshua al pueblo de Israel, a través de la fe, entonces ellos desacreditan a Yahoshua con estas preguntas. Y muchos lamentablemente por no estudiar y prepararse en la palabra, lamentablemente, ¿qué está sucediendo? Están negando a aquel que le abrió la puerta. Ahora ellos le están cerrando la puerta al Mesías. Y ahora se están yendo al judaísmo. Y muchos se están volviendo ateos. Y muchos aún están renegando ya del Todopoderoso, están renegando de su propia vida. ¿Cómo le respondemos a todas esas preguntas? Esa va a ser la respuesta para la próxima clase que vamos a estar. Eso lo vamos a dejar para las próximas clases. ¿Sí? Entonces, amados Ahim, como dice la bendita palabra de nuestro Padre, en esto consiste el fin de todo discurso,
Temamos a Elohim y guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.